them. Yo quiero invitarle, vamos a leer algunos textos bíblicos en esta noche, muy importante. Todo lo que dice, esta mañana, todo lo que dice la Biblia es importante. We're going to read very important scriptures, and everything that the Bible says is important. Y dice el verso 11 del capítulo 11, Daniel, verso 32. And Daniel 11:32 says, Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. and it says, those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. En el libro de Gálatas capítulo 6, verso número 1 dice lo siguiente. In the book of Galatians 6:1 says the following. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you will also be tempted. En Santiago capítulo 1, el verso 12, In James 1:12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. it says, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Let no one say when he's tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Dice claramente, vienen y nos arrastran. And it says, and entices us. En esta mañana, This morning, yo quiero hablar acerca de un tema que quiero que usted preste suma atención. I want to speak about a topic that I want you to pay attention to. Porque es uno de los espíritus que está trabajando profundamente y operando en este tiempo actual. Because it's one of the spirits that is working deeply and operating in the times today. En estos últimos días han sido testigo el mundo de una película que apareció y por todos los medios de comunicación la están promocionando. These last days, the world has been witness of a movie that showed up, and everyone around the world is promoting it. Sin lugar a duda que esto es una película que trae una influencia terrible de demonios, de espíritus malignos y seductores, especialmente en el hombre y la mujer. Without a doubt, this is a movie that brings the spirits of seduction, evil spirits in men and women. Es como que las fuerzas del mal están operando más intensamente de alguna manera para contaminar, oprimir y dañar la vida del ser humano. It's like if the forces of evil are working intensively to oppress and harm the life of human beings. Por eso que en esta mañana quiero que todos juntos veamos y entendamos cómo opera la seducción. That's why this morning I want us all together to see how seduction operates. Este es un espíritu terrible que siempre ha operado a través de toda la historia de la humanidad. This is a terrible spirit that has operated throughout the history of humanity. Y debemos de entender que siempre la seducción se manifiesta cuando existen áreas vulnerables en la vida del hombre o de la mujer. And we must understand that seduction always manifests when there are areas that are vulnerable in the life of a man or woman. No solamente áreas vulnerables, sino áreas ocultas Not only vulnerable areas, but areas that are hidden dentro del propio ser humano. inside of man himself. Y Satanás sabe cómo seducir And Satan knows how to seduce y cómo conquistar aquellas áreas que están ocultas en el corazón del hombre. and how to conquer those areas that are hidden in the heart of man. Es evidente que siempre que el espíritu de seducción es activado, It's evident that every time that the spirit of seduction is activated, no viene como algo agrio, como algo repugnante,
It doesn't come as something that is bitter or repugnant, sino que viene aparentemente como algo agradable, but it comes as something that is pleasing, codicioso a los ojos, something that is desirable to the eyes, atractivo y placentero para la carne y sus apetitos desordenados. attractive to the flesh and its lust. Ahora, Dios nos advierte, hemos leído varios textos bíblicos, Daniel, Gálatas y también Santiago. Now we have read different scriptures, Daniel, Galatians, and James. Ahora observe bien que en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 1 Pablo escribe a los Gálatas y dice lo siguiente. Now observe that in the book of Galatians, chapter 4, verse 1, Y Paul says the dice, following. hermanos, si alguno de vosotros fuera sorprendido. 6:1, he says, brethren, if a man is overtaken. En el original griego la palabra sorprendido viene de la palabra prolambo. In the original Greek, this word comes from a word prolango. Y esa palabra en griego prolambo, que es sorprendido, significa lo siguiente. And this word in Greek means the following. Sin que la persona se dé cuenta, Without the person noticing, lo toma por sorpresa it takes them by surprise. de una manera repentina. In a sudden way. Es decir, esto es antes de que la persona sea consciente This means before the person is conscious de lo que le está sucediendo en su vida espiritual y en su vida física. of what has happened in their spiritual and physical life. La palabra prolambo es una palabra compuesta en griego que viene la primera parte de la palabra pro. The word prolango is a composed word, and the first part is pro, Y esa palabra es antes. and that word means before. En otras palabras, antes de que se dé cuenta, la persona ha caído en esa cautividad de la seducción. In other words, before the person realizes they have fallen into that captivity of seduction. Otra palabra que significa sorprendido es ser alcanzado. Another word that means to be surprised is to be reached. O sea, eso quiere decir tomar la víctima, el hombre o la mujer, en forma sorpresiva. That means to take the victim, a man or woman, by surprise. Pero a la misma vez también en forma desprevenida. But at the same time, without them noticing. Muchos confiesan después de haber caído en lamentable condición de pecado o desobediencia. Many confess after they have fallen into sin or disobedience. Y dice, yo no iba detrás del pecado. And they say, I was not going after Yo sin. no iba detrás de esto, no lo quise hacer. I was not going after this. I did not want to do this. Y cuando la persona reacciona And when the person reacts de forma equivocada, in the wrong way, ya está atrapado por la seducción. the person is already trapped by seduction. Porque la persona luego confiesa, fui sutilmente engañada. Because the person later confesses, I was deceived in a very subtle way. Y caí en esta condición. And I fell into this condition. Quiero decirle en esta mañana, iglesia, que Satanás I want to say this morning, church, that Satan puede corromper y seducir, si es posible, aún la mente de un cristiano. can corrupt and seduce even the mind of a Christian. Evidentemente, si este hombre o esta mujer viven descuidados Evidently, if this man or woman is not being careful, y adormecidos en su vida espiritual. and it's in a slumber, is sleeping in their spiritual life. Ahora, mire lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Now look at what Paul writes in the letter of Corinthians, in 2 Corinthians 10, Y 3 Pablo, to 5. en una manera como de advertencia y también llamándonos la atención, And Paul, as a way of warning us and Pab- calling our attention, Pablo dice, aunque andamos en la carne, Paul says, though we walk in the flesh, no militamos según la carne. we do not war according to the Porque flesh. las armas de nuestra milicia For the weapons of our warfare no son carnales, are not carnal, sino poderosas en Dios but mighty in God para destrucción de fortalezas, for pulling down strongholds, derribando argumentos casting down arguments, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento mismo de Dios, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Esto lo explicamos muy bien en el libro acerca de la mente. This we explained that in the book about the mind. Entonces es importante que en esta mañana tú recuerdes lo siguiente. So it is important that this morning you remember the following. Es importante que nunca puedas olvidar
It is important that you never forget que el objetivo primordial del espíritu, la fuerza de la seducción, that the main objective of the spirit or the force of seduction es atraerte is to attract y you conducirte erróneamente and to lead you in a wrong manner a los falsos amores de dioses falsos, to the false love of false gods, a dioses inferiores, to gods that are inferior, comparando al único Dios fiel y verdadero que tú tienes y conoces. comparing the only faithful and true God that you have and know. Esas fuerzas hostiles que se levantan como dioses falsos e inferiores These hostile forces that rise up as inferior and false gods intentan cautivar y oprimir la vida del ser humano. try to captivate and oppress the life of a human being. Satanás siempre intentará Satan will always try que tus experiencias seductoras sean formas de atormentar tu mente. to make an experience, a seducing experience, a way of tormenting your Hay mind. muchísimas personas que aun conociendo a Jesús como su Señor y Salvador, There are many people that even though they know Jesus as their Lord and Savior, viven y cargan con experiencias atormentadoras del pasado, del ayer. they live and carry tormenting experiences from the past or yesterday. Están en el presente, pero siempre viven en el recuerdo del pasado. They are living in the present, but they live according to the memories of the past. Aunque están viviendo en un nuevo tiempo y una nueva temporada, Even though they are living in a new time and a new season, siempre Satanás intenta que su mente esté claudicando entre dos caminos o entre dos pensamientos. Satan will always try to have their mind thinking about two paths or two thoughts. Lo que podríamos decir una claudicación, una doble mente espiritual, What we could call a spiritual double mind. donde te llevará muchas veces, si no eres libre y no renuncias a eso, te llevará a siempre desear el pasado y nunca el presente. And if you don't renounce to this and are free of this, it will take you to always be in the past and not live in the present. Ahora, la Biblia nos da respuesta extraordinaria a esto. Now the Bible gives us extraordinary answers to Respuestas extraordinarias que deben de ser respuesta para poder vencer esta fuerza hostil de maldad. this. Extraordinary answers that help us defeat these hostile works of evil. Y de cómo poder ser libre de la seducción. And how to be free from seduction. En primer lugar, tenemos que estar, y lo hemos predicado el día viernes, tenemos que estar siempre gozosos. In the first place, and we preached about this on Friday, we have to always be rejoicing. Eso es parte de la experiencia de nuestra salvación. That is part of the experience of our salvation. Lo segundo es orar sin cesar. Second is to pray without ceasing. No algunas veces, Not sometimes. solo cuando veas que la cosa te aprieta. No, dice la Biblia, ora sin cesar. Only when you see that things are getting tough, but the Bible says to pray without ceasing. Tercero, da gracias a Dios en todo, Third, give thanks to God in everything. porque esa es la voluntad de Dios Because that is the will of God para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. for you in Christ Jesus our Lord. Lo otro es no apaguéis el Espíritu Santo que hay en vuestras vidas. Another one is do not shut down the Holy Spirit that is in your lives. Lo otro es no menosprecéis las profecías. Cuando verdaderamente Dios te habla, tienes que tratar de obedecer lo que Dios te dice. Another one is do not despise the prophecies when God speaks to you. You need to obey what he is saying. Otra área importante, examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Another one is examine everything, retain what is good and reject what is bad. La otra parte importante, absteneo de toda especie del mal. Another important part is to abstain from every evil thing. Entonces, resumiendo todo y cada uno de estos puntos que estoy mencionando en este momento, Then summarizing each one of the points that I'm mentioning at this te vas a moment, encontrar con 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. you're going to find 1 Thessalonians 5:23. Y esta palabra te dice que el mismo Dios de paz te santifique por completo. And this word says that the God of peace will sanctify you completely. Te santifique por completo. He will sanctify you completely. Y todo vuestro ser, All your being, espíritu, alma y cuerpo your whole spirit, soul, and body sean guardados irreprochable o irreprensiblemente be preserved blameless para la venida de nuestro Señor Jesucristo. at the coming of our Lord Jesus Christ. Fiel es aquel que os ha llamado, Faithful is he who has called el you, cual también lo hará. who will also do it. Y entonces la Biblia nos dice Then the Bible says que la santificación tiene que ser completa.
that sanctifying has to be complete en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, in the spirit, body, and soul. y que seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. And that we are preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Ahora, ¿cuál es la razón de que muchas personas, siendo cristianos o cristianas, son vulnerables a lo que es el espíritu de la seducción? Now, what is the reason that so many men and women, being Christian, they are vulnerable to the spirit of seduction? Son vulnerables y susceptibles a ser engañados por el espíritu de la seducción. They're vulnerable and susceptible to be deceived by the spirit. Muchas de las áreas es porque no han entendido todo lo que recibieron de parte de Cristo. It has a lot to do with the fact that they have not understood everything that they received from O Jesus. porque no entienden realmente la plenitud Or because they don't truly understand the de fullness todo lo que Cristo nos da para que vivamos en victoria, jamás en derrota. of everything that Christ gives us so that we live in victory and never in defeat. Cuando nosotros descubrimos la plenitud de todos los beneficios y efectos que produce la vida en Cristo en nuestra vida, When we understand the fullness and the benefits of the life in Christ in our lives, experimentaremos una forma de vivir muy diferente a la del pasado o a la del ayer. we will experience a way of living different to the past and the way of yesterday. Y sin embargo, muchas personas, como no han descubierto la plenitud que hay en la vida de Cristo, Yet because many people have not discovered the fullness that is in the life of Christ, intentan vivir la felicidad o la satisfacción de su vida they try to live the happiness or satisfaction of their lives, practicando solo placeres carnales y sensuales, practicing only things of the flesh and lust, donde la presencia de Dios indudablemente nunca está. where the presence of God without a doubt is never there. O sea, la mayor fuente que tú tienes The greatest fountain that you have para apartarte de la seducción o del mal to walk away from seduction or evil es poder gozarte cada día con la salvación que tienes y has adquirido por medio de Jesucristo. is to be able to rejoice every day with the salvation that you receive through Jesus Christ. Ahora, quiero decirte algo que es muy peligroso Now, I want to tell you something that is very dangerous. para que la gente sea arrastrado por este espíritu de seducción. ¿Cómo trabaja? For people to be dragged by the spirit of seduction and how it works. Es importante que entiendas que la soledad, It is important that you understand that loneliness, la duda doubt, y la inseguridad and insecurity abren puertas a este espíritu de seducción open doors to the spirit of seduction, para que caigas preso de su cautividad y de su forma operante destructiva. so that you fall trapped in its captivity and seduction. Por ejemplo, una persona insatisfecha For example, a person that is not satisfied, no la tienes que ignorar nunca, you should never ignore, porque hay un peligro. because there is a danger. El insatisfecho, The person that is not en otras satisfied, palabras, el insatisfecho progresivo o el insatisfecho crónico, or in other words, a person that is not satisfied and is progressive or chronic, anuncia que le está faltando algo vital en su propia vida announces that they're lacking something that is vital in their own lives. y que debe de buscar a Dios profundamente y rápidamente. And they need to seek God deeply and fast. El insatisfecho es aquella persona The person that is not satisfied is that person que siempre se está quejando de todo. that is always complaining about everything. No hay un día que él sea realmente que se sienta satisfecho o alegre o contento. There is not a day that this person feels satisfied, glad, or happy. Por eso es que la persona podemos decir que es insatisfecho progresivo o insatisfecho crónico. Es una enfermedad crónica que hay en esa vida. And that is how we can say that this is a progressive or chronic illness in this life. Para protegerte de la seducción, To be protected from seduction, nada mejor que vivir una vida llena del Espíritu Santo. there is nothing better than to live a life filled with the Holy Spirit. Porque cuando tú vives a medias o mediocremente en tu vida espiritual, Because when you live halfway in your spiritual life, si estás medio vacío if you're half empty o medio lleno, or half full, que significa que estás vacío por completo. means
that you're completely empty. Porque el propósito de Dios es llenarte de su presencia. Because the purpose of God is to fill you with His presence. O sea, el único espíritu que puede vencer la seducción So the only spirit that can overcome seduction es la decisión de tú comprometerte y decidirte a ser santo en la presencia de Dios. it is your decision to commit to be holy in the presence of God. El único espíritu que te va a ayudar es el Espíritu Santo. The only spirit that will help you is the Holy Spirit. Pero la decisión más grande que tú y yo podemos tomar para ir en contra del espíritu de la seducción But the greatest decision that you and I can make to go against the spirit of seduction es decidirnos a ser santo conforme Dios nos enseña. is to decide to be holy just as God teaches Si us. contristas al Espíritu Santo, If you contrite the Holy Spirit si tú contristas la presencia de Dios dentro de ti, or the presence of God inside of you, estarás parado frente a una poderosa y maquinación gigante que te va a destruir. you will be standing before a great work that can destroy you. Permite que Dios te hable cada día y en esta mañana a través de esta palabra. Allow God to speak to you every day and this morning through this word. Queremos decirte que tú solos ni yo solo podemos realmente vencer ninguna situación. We want to tell you that alone we cannot overcome any situation. Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, recuerda Remember, God is saying to you and me, remember que solo no puedes. that alone you will not be able to Necesitas do de mi it. presencia y necesitas de mi fortaleza. You need my presence and my strength. O sea, el que aprueba la seducción So whoever approves seduction da a entender que él simplemente es un oidor, pero nunca hacedor de la palabra. shows that this person is someone that listens but never does the word. El que se deja arrastrar por la seducción, Whoever allows himself to be dragged by seduction, esto significa que no desea equiparse en la forma que Dios quiere que tú te equipes. this means that you do not desire to be equipped in the way that God desires you to be equipped, Con las instrucciones correctas y en forma extraordinaria conforme Dios revela. with the correct instructions as God has revealed. O sea, la forma más sutil de caer en la seducción So the most subtle way to fall into seduction es no hacer caso a lo que Dios enseña y nos revela por su palabra divina. is to not pay attention to what God teaches and reveals through His divine word. La Biblia dice que tú tienes que permitir, recuerda, la Biblia dice, permite que Dios te santifique por completo. Remember, the Bible says, allow God to sanctify you completely. No una parte de mi vida espiritual. Not part of my spiritual life. La santificación es en todo sentido, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Sanctifying means everything, soul, spirit, and body. Tú tienes que permitir que Dios te santifique por completo. You need to allow God to sanctify you completely Y sature todo tu ser de su presencia. and saturate your entire being with His presence Sin ninguna reserva, sin ninguna limitación. without reserves or limitations. O sea, ninguna parte de tu vida, So no part of your life, ninguna área de tu ser, no area of your being, desde el consciente hasta el subconsciente, from the conscious to the subconscious, ninguna parte de tu mente, no part of your mind, aún ninguna parte de tus emociones, even no part of your emotions, nada de lo tuyo puede caer rendido al espíritu de la seducción. nothing of yours can fall, can surrender to the spirit of seduction. Todo lo contrario, tienes que estar dispuesto a vivir rendido por completo al señorío de Cristo. In the contrary, you need to be willing to surrender completely to the lordship of Jesus Christ. Lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti y a mí, que te tienes que levantar fuerte en contra de toda seducción diabólica. What the Holy Spirit is saying is that you need to stand up strong against every seductive force. Hay muchos temas extraordinariamente revelados en la Biblia. There are many topics extraordinarily revealed in the Bible. Hablar de la creación es hablar de la grandeza de Dios. To speak about creation is to speak about the greatness Hablar of de la God. redención es hablar del amor y de la compasión de Dios mismo. To speak about redemption is to speak about love, the love of God Himself. Hablar de la santificación es hablar de la manera como Dios quiere vernos. To speak about sanctification is to speak about how God wants to see Hablar us. de las obras diversas de Dios es traer gloria a su nombre bendito. To speak of the diverse works of God is to bring glory to His blessed name. Pero hablar
hablar de la seducción como estamos hablando en esta mañana But to speak about seduction as we're speaking this morning es hablar de una de las maquinaciones y obras más temibles de la obra de Satanás is to speak of one of the most dangerous works of Satan o de la potestad de la maldad. or of the power of evil. El diccionario de la Real Academia Española define la seducción de la manera The siguiente: Spanish dictionary defines seduction the following way: engañar con arte, to deceive with art, persuadir suavemente to persuade, para que la persona sea arrastrada hacia lo malo. to persuade so that a person can be dragged to do evil things. El diccionario Vine, que es la traducción de las letras o de las palabras originales, Divine Dictionary, which is a translation of the original words, explica que la palabra seducir, según la proyección de la Biblia, explains that the word to seduce, according to the Bible, viene de 3 términos griegos que significa lo siguiente. comes from 3 Greek terms that mean the following. La primera palabra utilizada para seducción en original griego es deleazo, The first word is deleazo, que significa atraer y atrapar con cebo, which means to attract and to trap, atraer con salamerías to attract, y halagos. to attract with deception. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te salamea mucho o te halaga demasiado. So you need to be careful when somebody speaks to you in a way that they're lifting you up too much. Hay personas que le agrada que la persona esté siempre pasando la mano en el hombro. There are people that they like when somebody's always putting their hand on their shoulder. Y qué bien se sienten algunas personas cuando hay personas que siempre le están halagando. And how good do people feel when there are people that are always lifting them up? Cuidado con eso, porque eso es deslealzo. Be careful, because this means deleazo. Deleazo es seducción. Deleazo is seduction. Ahora, hay una segunda palabra al original griego para definir la palabra seducción, y es planao. Now there is a second word, and this word is planao. Y la palabra planao es hacer errar o extraviar a alguien de su camino. And this word means to make someone get out of the right path, or sidetrack someone from their path. Ese es el propósito de la seducción. That is the purpose of seduction. Y hay otra tercera palabra que se llama esapasao, And there is another third word that is exapasao, que significa engañar por completo which means to deceive o completely seducir por completo. or seduce completely. Iglesia, el diablo es artífice en el campo de la seducción. Church, the devil is an expert in the field of seduction. Eso lo vemos reflejado desde los primeros capítulos del libro de Génesis, This we see it reflected from the first books in the book of Genesis. donde en el capítulo 3 podemos ver la obra maquinadora de Satanás en cuanto a la seducción se refiere. Where in chapter 3 we can see the work of Satan in regards to seduction. En el capítulo 3 podemos ver la acción seductora de Satanás, In chapter 3 we can see the seducing works of Satan, quien se presenta ante Eva who presents himself before Eve con una maquinación y un plan perfectamente concebido with a plan and a work perfectly thought of para lograr envolver y arrastrar a la raza humana hacia el terreno del engaño to involve and drag the human race to deception y de la enemistad contra Dios para siempre. and enmity with God forever. Desde que Satanás logró seducir a Eva y engañarla, From the moment that Satan accomplished to seduce and deceive Eve, desde allí en adelante toda la humanidad from then on all humanity quedó cautiva bajo los efectos del pecado was captive under the effects of sin, y bajo la justa condenación de Dios, porque el pecado trae justicia divina. under the condemnation of God, because sin brings divine justice. Y a expensa de lo que la voluntad soberana de Dios And from the perfect and sovereign will of God, le permitiera hacer a Satanás allowed Satan to do sobre los seres humanos. over human beings. Mira lo que dice el libro de Isaías 14:12. Look at what Isaiah 14:12 says. El profeta Isaías, refiriéndose a Satanás, dice: aquel que debilita a las naciones. Prophet Isaiah, referring to Satan, he says, he who weakens the nations. El capítulo 14 también 16 y 17 dice lo siguiente: Chapter 14, 16 and 17 says the following. aquel que hacía temblar la tierra, He who made the earth shake, que trastornaba los reinos,
who moved the kingdoms, que puso el mundo como un desierto, who made the world as a wilderness, que asoló las ciudades and destroyed its cities, y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. and who did not open the house of his prisoners. Jesús se está refiriendo de la obra de Satanás que hace en contra del humano que vive en un estado de pecado. This is referring to the works of Satan that he does in a life of a human that lives in a state of sin. Aún mismo el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis dice en el capítulo 12 verso 9. Apostle John in Revelations 12:9 says the following. Y vio a esa serpiente del Edén como un gran dragón, And he saw the serpent of the Eden as a great dragon, la gran serpiente antigua, the old serpent, que se llama Diablo o Satanás, called the devil and Satan, en cual engaña a todo el mundo entero. who deceives the whole world. Esa palabra engaña también en otras versiones se puede leer seduce al mundo entero. This word deceives is translated in other translations, seduces the entire Cuando world. leemos cada uno de estos textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, When we read each one of these scriptures in the Old and New Testament, estos textos nos están mostrando la raíz o la forma en que la mente puede ser influenciada por el espíritu de la seducción, they show us how the mind can be influenced by the spirit of seduction, que es una manera de engañar, extraviar y sacar del camino a la gente. which is a way of deceiving, sidetracking people and getting them out of the correct path. Nunca ha habido un tiempo tan fuerte como el que está operando este espíritu, como el tiempo que tú y yo vivimos en esta hora. There has never been such a time as today where this spirit is operating. Quisiéramos no hablar de ello, We would like not to speak of it, pero en la Biblia tenemos varios relatos but in the Bible we have different stories de hombres que creyendo en Dios of men that believing in God, fueron sin embargo seducidos hacia el pecado. they were seduced to sin. Por un lado tenemos a Israel, de qué manera fue seducido Israel. On one side we have Israel and how they were seduced. Israel teniendo al Dios fiel, verdadero, poderoso, todopoderoso, Israel having the true and faithful God, the Almighty God, fue seducido por el deseo de adorar a un becerro y hacerlo su Dios. was seduced by the desire of worshiping a statue and making it its God. Imagen que Aarón conjuntamente con sus ayudantes pudo edificar o pudo construir. An image that Aaron was able to build along with his Estando helpers. Moisés recibiendo el decálogo de Dios allá en la montaña. As Moses was receiving the commandments of God in the mountain. Tiempo faltaría para hablar de qué manera continuamente Israel fue seducido y cayó en lo que se llama el paganismo o la idolatría. We do not have enough time to talk about how Israel was seduced and how he fell in the paganism of idolatry. Este es el mismo espíritu que está trabajando hoy en día. Es un espíritu muy seductor que engaña a cristianos para que abracen el paganismo y la idolatría. This is a very seducing spirit that is operating today that deceives Christians so that they embrace paganism and idolatry. La Biblia dice que el rey David fue incitado por Satanás para censar al pueblo de Israel. The Bible says that King David was enticed by Satan to do a census of the people of Israel. En otras palabras, fue seducido por Satanás para censar al pueblo de Israel. In other words, he was seduced by Satan to do a census of the people of Israel En contra de la voluntad de Dios. against the will of God. Por eso dice las escrituras y narra que el rey David se dejó seducir por un pensamiento. That's why the scriptures say that King David allowed himself to be seduced by a thought. Un pensamiento de soberbia y de presunción. A side of a thought of pride and presumption. Cuando ordenó en contra de la voluntad de Dios, así literalmente dice la Biblia, When he ordered against the will of God, and that's what the Bible y says, de la palabra que Dios le estaba aconsejando, and the word that God was advising him, él realizó un censo militar en la nación. he did a military census for the nation. Ese pensamiento que se originó en Satanás That thought that was originated in Satan fue abrazado por el rey David was embraced by King David. y le costó a la nación por lo menos la muerte de 70,000 hombres And it cost the nation the death of about 70,000 men, en medio de un juicio directamente dado por Dios. of a judgment given directly by God. Y tendríamos que tener tiempo para enumerar varios hombres que en
Antiguo Testamento fueron seducidos. And we would need to have a lot of time to speak about different men in the Old Testament that were seduced. Pero el apóstol Pablo, que está hablando y explicando acerca de lo que es la seducción, But the Apostle Paul that is speaking of and explaining the seduction, él dijo de un acompañante, de una persona que estaba al lado de su ministerio llamado Demas. he spoke of a person that was next to his ministry Y en called 2 Demas. Timoteo capítulo 4 verso 9 y 10 dice: And 2 Timothy 4, 9 and 10, Demas, quien estaba conmigo, Demas, who was with me, me abandonó por la seducción del diablo. has forsaken me because of the seduction of the devil. Es decir, lo que está diciendo Pablo, Demas fue seducido y se apartó de mí. What Paul is saying is that Demas was seduced and he forsake me. En otro momento Pablo exhorta al pueblo de los colosenses At another time, Paul exhorts the people of the a Colossians que no se dejen seducir o engañar por el diablo. to not be seduced or deceived by the devil. Por eso que dice claramente en Colosenses 2:8. That's why it says clearly in Colossians 2:8, Hubo un momento que fueron fascinados y se encontraban bajo un estado de engaño. there was a time that they were fascinated and they were under a state of deception. También el apóstol Pablo habla a los corintios de no ser seducido por la obra del diablo. Also, Apostle Paul speaks to the Corinthians and warns them to not be seduced by the works of the devil. ¿Cuántos miles de cristianos en esta hora actual están siendo seducidos por falsas enseñanzas y falsos ministerios? How many thousands of Christians are being seduced by false teachings and false ministries? La gente está siendo sutilmente seducida pensando que allí está Dios y Dios no está allí. People are being seduced in a very subtle way, thinking that God is there and God is not there. Pensando que es una unción y es una falsa unción. Thinking that there is an anointing and it is a false anointing. O mejor dicho, es una unción pero no de Dios. Or better said, it is an anointing but not of God. Es una unción de la seducción de Satanás. It is an anointing of the seduction of Satan. Porque la gente no tiene el discernir del complemento de la revelación de la palabra. Because people do not have the discernment of the complement of the revelation of the word. Millones de creyentes están siendo seducidos en esta hora actual, Millions of believers are being seduced in this hour today. haciendo pacto con lo que no tienen que hacer pacto Doing covenants with the things that they should not be doing covenants with. y desviándose del camino verdadero que Dios ha trazado de aquí hacia el cielo. And sidetracking from the true path that God placed from here to heaven. De esto podríamos estar hablando por un buen tiempo. We could speak about this for a long time. Otros caen en engaño y seducción por el pecado de la inconstancia. Others fall into deception and seduction because they are not constant. Tenemos grandes hombres y mujeres We have great men and women que se han ido descuidando en su vida espiritual, that they have not been taking care of o their tenemos spiritual una life. lista de innumerables creyentes o cristianos que son inconstantes en su vida Or espiritual. we have a great list of believers that are not constant in their spiritual life. De repente usted los ve animados una semana, pero hay 3 semanas que están desanimados por completo. All of a sudden you see them encouraged in 1 week, but the other 3 weeks they are discouraged. La inconstancia da lugar al espíritu de seducción. The inconstancy gives place to a spirit of seduction. Tenemos un pueblo en diferentes lugares del mundo que son inconstantes. We have people around different places of the world that are not constant in the things of God. Y mientras unos son seducidos por falsas enseñanzas y falsos ministerios, And while some are being seduced by false teachings and ministries, otros son engañados y seducidos por la inconstancia en su vida espiritual. others are seduced and deceived because they do not persevere in their spiritual life. Usted no puede estar hoy en el cielo y mañana en la tierra. You cannot be in heaven today and tomorrow on the earth. Usted no puede estar hoy en la altura y mañana en el valle. You cannot be today in the heights and tomorrow in the valley. Usted tiene que mantener una vida de crecimiento, de estatura, de desarrollarse día a día. You need to maintain a life of growth, of height, of developing every day. Tenemos muchísima gente inconstante. We have many people that are not constant. De repente parece que están llenos de fuego, All of a sudden it seems that they're filled
filled with fire, pero de repente parece que están llenos de hielo. but all of a sudden it seems that they're filled with ice. Hoy están ardiendo por Dios y mañana están congelados en la indiferencia divina. Today they're burning for God, and tomorrow they're frozen in indifference. La desobediencia, iglesia, ataca en estos tiempos, especialmente a los jóvenes. Church disobedience attacks in these times, especially the youth. Eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 14. That is what 2 of Peter 2:14 says. Dice, Pedro advierte y advierte sobre y dice contra los inmorales y codiciosos o falsos maestros. Peter warns against those that are immoral and their false teachers. Y Pedro dice que seducirán y manipularán a la gente para tratar de alcanzar sus propios objetivos. And Peter says that they will seduce people to accomplish their own objectives. Cargados de egoísmo y cargados de ambición. Filled with selfishness and ambition. Yo siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, lo volveré a repetir. I have always said it and I repeat it again. Hasta que de alguna manera eso se haga rema en algunas personas. Until this becomes rema in some people. Pero usted no puede salir corriendo a ver cualquier película de Hollywood que es anunciada por los medios de comunicación. But you cannot leave running to see any movie that was advertised by Hollywood. A ver de qué se trata. No, ese es el espíritu de la curiosidad y eso es el espíritu de la seducción. To see what it's about. No, that is the spirit of curiosity, and that is the spirit of seduction. Dios no lo ha llamado a usted a que pueda investigar lo que Hollywood hace. God did not call you to investigate what Hollywood is doing. Dios lo ha llamado a conocer lo que Dios quiere que tú conozcas. God has called you to know what God wants you to know. Hoy en día por los medios de comunicación está saliendo y en estos días salió una película terrible. Today through the media a terrible movie came out. Terrible, ¿de qué? De inmoralidad, de destrucción, de seducción, de pecado terrible. Terrible in immorality, seduction, sin. Y los jóvenes, voy a ver de qué se trata esa película. And the youth are saying, I want to go what this movie is all about. Quédese en su casa. Stay home. Y en lugar de darle a Hollywood $10-15, déle de ofrenda para el Señor. And instead of giving Hollywood $10-15, give it as an offering to the Lord. Yo voy a tocar algo muy importante en esta mañana. I'm going to talk about something very important this Si morning. una persona no es capaz de dar ni siquiera $10 para el Señor, If a person is not even able to give $10 for the Lord, pero invierte $20 para ver una película terriblemente diabólica, but invest $20 to go at a terrible and diabolic movie, no le estoy amenazando. I am not threatening you. Simplemente le estoy diciendo que un día usted tendrá que dar cuenta a Dios porque usted usó el dinero que Dios le dio para bendecir su vida en algo incorrecto que realmente desagrada a Dios porque está el espíritu de seducción trabajando. What I'm saying is that one day you will be accountable for the money that God gave you to do it for something that would be a blessing, and instead you gave it for something that it would be evil. Es evidente que estamos en estos tiempos. It's evident that we are in these times. En estos tiempos la iglesia verdadera In these times, the true church se enfrenta a la proliferación más grande de seducción confronts the greatest proliferation of seduction con maestros especializados en el engaño, with teachers specialized in deception, con individuos que tienen la maquinación y la sutileza y la seducción para poder sacar dinero a la gente hasta el último centavo que hay en sus bolsillos. with individuals that are subtle to take money out of people even to the last cent in their pockets. Son maestros diplomados en seducción por la obra de Satanás. They're teachers expert in seduction by the works of Satan. Maestros del engaño. Teachers of deception. Y dice la Biblia que sus actividades se van a incrementar en los posteriores tiempos como una de las señales proféticas más eminentes dentro de la plataforma divina. And the Bible says that their activities will increase in the latter days. Hoy, igual que ayer, Today as yesterday, son miles los cristianos que están cayendo de la verdad para ser atrapados en las redes de la seducción. thousands of Christians are falling away from the truth to be trapped in seduction Porque están dejando de lado because they are leaving aside la firme ancla de la palabra de Dios, the firm anchor of the Word of God, dando cabida a fantasías e imaginaciones seductoras, giving place to fantasies and seductive imaginations, a fábulas artificiosas to stories que no tienen para nada la inspiración divina de Dios. that do not have the divine inspiration of God. Muchos creyentes, iglesia, usted no se da cuenta cómo están siendo seducidos. Church, you do not realize
how many believers are being seduced. Miles están siendo seducidos de creyentes Thousands of believers are being seduced para vivir una vida cristiana a la forma que ellos mismos escogen vivir. to live a Christian life the way that they choose to live. Hay cristianos seducidos de tal manera They're Christians seduced in such a way que eligen vivir una vida cristiana a su forma y a su gusto personal. that they choose to live a Christian life their own personal way, the way that they like their Quieren Christian vivir la life. vida pero a su estilo, They want to live a Christian life according to their style, a su manera, a su forma. to their way of living, to their form of Muchos doing están things. siendo terriblemente seducidos Many are being terribly seduced porque el enemigo se ha empeñado en destruir la vida del creyente because the enemy is determined to destroy the life of a believer para que comiencen a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios so that they begin to do things that go against the word of God y del consejo sabio que Dios le está ofreciendo a la iglesia. and of the wise counsel that God is offering the church. Y muchos piensan que el estilo de seducción o la forma que eligieron vivir la vida cristiana no les traerá ninguna consecuencia. And many think that the style of seduction or the way that they chose to live the Christian life will not bring Pero las consequences. consecuencias llegan, tarde o temprano llegan. But the consequences will arrive sooner or later. Mire, algo importante, ese mismo David a la que Dios realmente prometió que su descendencia Look, that's something important. That same David who God promised that his descendants siempre ocuparía el trono would always occupy the throne, y de que a través de la línea y de la raíz genealógica de David vendría el Salvador and through the genealogy of David, the Savior would come, o nacería el Mesías. or the Messiah would be born. En un momento de su vida, como hemos relatado hace un momento, At a moment in his life, as we spoke a moment ago, fue seducido ahora otra vez he was seduced again por sus propios deseos, by his own desires, los deseos de su carne. the desires of his flesh. Fue seducido al punto que cometió el pecado de adulterio He was seduced to the point that he committed the sin of adultery con uno de sus hombres de guerra que lo envió a la guerra. with the wife of one of his men of war that he sent to war. El espíritu de seducción trabajó de tal manera que hizo que David pudiera actuar de una forma equivocada. The spirit of seduction worked in such a way that made David work and operate in a way that was wrong. La persona atrapada por la seducción The person that is actúa struck by seduction astutamente. Works with astuteness, Trata de encubrir su error o su pecado. tries to cover their sin or mistake. Sin embargo, más adelante, Yet ahead, Dios descubre todo lo que nadie conocía. God discovers everything that nobody knew. Y aunque David había ideado un plan muy refinado And even though David had a very refined y un plan asunto muy elaborado, and a matter that was very well elaborated, sin embargo, Dios lo confrontó a través de la palabra del profeta. yet God confronted him through the word of the prophet. Pero mire lo que pasó a David. But look what happened to David. Primero fue la seducción. First was the seduction. Y eso creo que lo predicó el pastor Martín en estos días atrás. And I think Pastor Martin preached this some days ago. El lugar que David tenía que estar era el lugar de la guerra, no en el lugar del descanso. The place where David needed to be was in a place of war, not rest. No tenía que estar reposando en su palacio, He should not have been resting in his palace porque era tiempo de guerra. because it was a time of war. Tenía que estar batallando junto con sus guerreros. He had to be battling together with his warriors. Cuando nosotros nos desubicamos del plan y del propósito de Dios, Satanás viene para seducir al ser humano. When we're not aligned with the plan and purpose of God, Satan comes to seduce the La human being. seducción lo cautivó Seduction captivated y him. un pecado le llevó a otro pecado. And a sin led to another sin. El adulterio lo llevó a la codicia, Adultery took him to desiring. lo llevó a la mentira, Took him to lying. lo llevó a la hipocresía, To hypocrisy. lo llevó a planificar y ejecutar un asesinato. To plan and execute a murder. Pero en un momento dado Dios lo confronta. But at a given moment, God confronts him. Gloria a Dios que en un momento determinado todos tenemos un momento de confrontación divina. Glory to God that at a given moment we all have a time of divine confrontation. Dios nos confronta. God confronts Cuando us. algo estamos haciendo errado, equivocado o fuera de su propósito divino, Dios nos confronta. When we're doing something wrong or outside of his divine purpose, God confronts Y us. nosotros
somos y debemos de ser confrontados por la palabra de verdad. And we must be confronted by the word of truth. Cuando Dios lo confrontó por el profeta David, entonces David confesó inmediatamente su pecado. When God confronted him through the prophet, then he immediately confessed his sin. Reconoció que había fallado. He recognized that he had failed. Se arrepintió de todo corazón. He repented with all his heart. Lloró por su pecado. He cried for his sin. Ayunó por su He pecado. fasted for his sin. Lamentó por su pecado. He cried out for his sin. Y volvió en arrepentimiento por la condición en que estaba experimentando. And he was in repentance because of the condition that he had De experienced. tal manera fue su arrepentimiento ante Dios y ante la presencia divina, In such a way was his repentance before God and the divine presence, que de una forma inspiradora escribe el Salmo 51. that in an inspiring way he writes Psalm Ten 151. piedad de mí, oh Dios, Have mercy of me, of God, conforme, aleluya, a tu misericordia. according to your mercies. ¿Cómo dice el Salmo 51? Conforme a tu piedad. Ten misericordia. ¿Usted lo ha leído el Salmo 51? Have you read Psalm 51? ¿Lo ha leído el Salmo 51? Have you read Psalm Este es un 51? salmo donde David está en ese momento dibujando su condición por haber sido seducido por la obra del diablo. This is a psalm where he's talking about his condition because he was seduced by the works of the devil. Ten piedad de mí, oh Dios, Have mercy of me, O God, conforme according a tu misericordia to your loving y kindness conforme a la multitud de tus piedades, and according to the multitude of your tender mercies. borra mis rebeliones. Erase my transgressions. Lávame más y más Wash me thoroughly y límpiame de mi pecado. from my iniquity and cleanse me from my sin. Quiero decir, iglesia, en esta mañana, I want to say this morning, church, hay una actitud de arrepentimiento en la vida de David, there is an attitude of repentance in the life of y David. eso es lo que le hace fuerte para destruir la seducción en su vida. And that is what makes him strong to destroy seduction in his life. Ahora, es importante entender esto. ¿Qué lo llevó a David a cometer esos pecados y esas fallas delante de Dios? Now it is important to understand what led David to commit these sins and failed before God. Lo mismo que lleva a muchos hombres y mujeres, conforme lo explica el apóstol Santiago. The same that leads many men and women according to what Apostle James explained. El apóstol Santiago explica sobre la atracción y la seducción Apostle James speaks about seduction and de la attraction, propia concupiscencia que está dentro de cada uno de los seres humanos, of the lust inside each one of the human beings. que si le da rienda suelta, That if you give it place, lleva a la consumación del pecado. leads to fulfilling the sin. Ahora, la gran pregunta: Now the great question, ¿puede un cristiano verdadero ser seducido por el engaño del pecado? can a true Christian be seduced by the deception of sin? ¿Puede ser seducido, sí o no? Can a true Christian be seduced? Sí puede ser seducido. Yes, a true Christian La can be palabra de seduced. Dios realmente nos revela y nos muestra esto. The word of God truly reveals and shows us this. Pablo dice: Paul says, temo que como la serpiente engañó a Eva, I fear that as the serpent deceived Eve, y en esta parte, en otra versión dice: temo que como la serpiente sedujo completamente a Eva, and in another translation it says, I fear that as the serpent completely seduced Eve, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Hoy por hoy el diablo sigue trabajando con su fuerza seductora Today the devil continues to work with his seductive forces contra los hombres y contra las mujeres. against men and women. El apóstol Pablo dice claramente Apostle Paul says clearly que a los no creyentes Satanás le ha cegado el entendimiento that those that are non-believers, Satan has blinded their understanding para que no le resplandezca la luz de Cristo y escapen del lazo del diablo, so that the light of Christ does not shine on them and they can escape the trap of the devil. en que están the presos snare. a su propia voluntad. Those that are in prison because of by their own Pero will. en relación a los creyentes, Pablo enseña y dice: día a día
But in regards to the believers, Paul says day after day, Satanás trabaja con nuevas maquinaciones para seducirles, Satan works with new works to try to seduce you, engañarles en alguna área de su vida. deceive you in any area of your life. O sea, en este sentido, cualquier área del diablo es buena para él. So in this sense, any area is good for the devil. En lo personal, In the personal, en lo familiar, in the familiar, en lo social, in the social, en lo doctrinal, in the doctrine, en el trabajo, in your job, en los estudios. in your studies. Cualquier lugar que Satanás puede poder observar, puede utilizar para seducir la vida del ser humano. Satan can use any place to seduce the life of a human being. Y con que él pueda poner un poco de levadura, él sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. And when he can put a little bit of leaven, he knows that it will leaven the entire. Amados hermanos y jóvenes en este momento, Beloved brethren and youth, quiero que entienda que el mundo está organizado I want you to understand that the world is organized en un sistema que promueve la mentira de Satanás. in a system that promotes the lies of Satan. De que algunas veces hay gente que está engañado de que puede ser feliz lejos de Dios. Mentira de Satanás. That people are deceived to think that they can be happy away from God, and that is a lie from Satan. Ningún ser humano podrá ser feliz lejos de Dios. No human being can be happy away from God. Es posible sentirse bien por un momento. It is possible that you feel good for a moment. Es posible llegar a llevar cierta área de su vida a sentirse bien en algún momento. It is possible that a certain area of your life you can feel good for a moment. Pero llevar una vida sin el propósito lejos de Dios But to lead a life without purpose away from God es cerrar el objetivo, es negar lo que Dios quiere hacer a favor de nuestra vida. is to deny what God wants to do in favor of our lives. Satanás seduce al ser humano, hombre, mujer, joven, sin importar la edad. Satan seduces human beings regardless of their age Y llega a decirle, lo que tú necesitas solamente and says the only thing that you need es tener conocimiento. is to have knowledge. Lo que tú necesitas solamente es dinero, What you only need is money, tener muchas posesiones, to have many possessions, tener poder humano, to have human power, poder practicar libremente el sexo que a ti se te ocurra, to be able to practice the whatever you want, consumir la droga y el alcohol que a ti te pueda apetecer, to take the drugs or alcohol that you desire, muchas diversiones, many tener muchas cosas interesantes, many distractions, many interesting poder things, hacer muchos amigos y pasarla bien el resto de tus días. to be able to have many friends and be feeling well the rest of your days. Eso es mentira. And that is a lie. No hay gracia, no hay verdad en ello. There is no grace or truth in it. Entonces la seducción de Satanás es promover continuamente la mentira. So the seduction of Satan is to promote continuously lies. Que la vida sin compromiso con Dios That a life without commitment with God, tiene sentido bueno en la vida. it has a good sense in life. Por eso que intenta seducir a los creyentes That is why he tries to seduce the believers. a creer y aceptar la propuesta que Satanás en forma seductora le está ofreciendo. To believe and accept the proposal that Satan is proposing in a seductive way. Con valores antibíblicos, anticristianos y antidios. With anti-biblical, anti-Christian, anti-God values. Con criterios totalmente terrenales, materialistas. With criteria that is completely of the earth and materialistic. Con pensamientos que se ajusten más a la modernidad de nuestros días que al propósito del plan de la palabra de Dios. With thoughts that adjust more to the modern world today than to the word of God. ¿Recuerda esto? Remember this. Recuérdalo. Remember Que la maldad y el espíritu del mundo te quieren seducir. that the evil and the spirit of the world want to seduce Y you. desviar de tu llamado a la vida consagrada y santificada por completo en Dios. And sidetrack you from your calling and the consecrated life to God. Dios te está haciendo un llamado de alerta a la iglesia en estos días. God is doing a calling of alert to the church today. Para pelear la buena batalla de la fe. To fight the good battle of faith. En contra de la seducción y del engaño de Satanás. Against the seduction and deception of Satan. Es una lucha contra ti, contra mí mismo. It is a battle against you, against me, against everyone. Donde tienes que morir a todos tus deseos. Where you need to die to all your desires. Es una lucha contra el mundo. It is a battle against the world. Donde tienes que estar dispuesto a crucificar el mundo juntamente contigo en la cruz. Where you need to be willing to crucify the world together in the cross. Es una lucha contra el mismo diablo. It is a battle against the devil himself. Donde tienes que resistirle,
sometiéndote por entero a Dios y a su presencia where you divina. need to resist him by submitting to God and his divine presence. Yo quiero que tú enfrentes este espíritu de seducción I want you to confront the spirit of seduction en la misma manera como lo enfrentó luego David en sus salmos posteriores. the same way that David confronted him in the Psalms. Y David dice en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. And Psalm 119:11, David says, your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Es muy importante que guardes en tu corazón la palabra de Dios, It is very important that you keep in your heart the word of God, el consejo y los mandamientos divinos. the advice and the divine commandments, Su dirección sea la que pueda guiarte cada día de tus días, that his direction can guide you every day. para no caer jamás en el pecado del seductor, del engaño y de la maldad del diablo. To not fall into sin or the seduction or the evil of the devil. O sea, ¿qué significa guardar la palabra para contrarrestar la seducción en nuestra vida? So what does it mean to keep the word to counterattack seduction in our lives? Significa actuar, caminar y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. It means to act and to live according to what the word is saying. La palabra de Dios te va a decir cómo tienes que vivir la vida. The word of God is going to tell you how you need to live life. Es más que conocerla. It's more than to know it. Estar de acuerdo, ponte de acuerdo con la palabra y camina según Dios nos enseña. It's to be in agreement with the word and walk according to what God teaches. Para lograr esta condición vas a tener que tomar decisiones correctamente To accomplish this, you're going to have to make correct decisions, sobre todo lo que implica los aspectos morales de tu vida, especially above everything that has to do with your moral aspects in sobre your tus life. pensamientos y tu forma de actuar con los demás. Over your thoughts and your way of behaving with others. Tiene que ser convivir en la conformidad al Espíritu de Dios y no a los deseos impuros de la carne. You need to live according to the Spirit of God and not the impure desires of the flesh. Decisiones que te llegan a vivir alineado correctamente con Dios Decisions that lead you to live aligned correctly with God y te van a hacer fuerte para desistir o para resistir el espíritu de la seducción. and are going to make you strong to resist the spirit of seduction. Recuerda que Satanás va a emplear un lenguaje muy sutil. Remember that Satan will use a very subtle language. La seducción viene a ti con un lenguaje muy sutil Seduction comes with a very subtle language. y siempre viene para que deshonres la palabra de Dios con tus decisiones y acciones equivocadas. And always comes so that you dishonor the word of God with your actions. En este espíritu de seducción, In this spirit of seduction, el anzuelo y la carnada de la seducción es lanzado contra ti para que puedas caer. the bait is sent against you so that you can fall. Un pensamiento equivocado, A wrong thought, una ideología a equivocada, wrong ideology, una manera de vestir equivocada. a way of dressing that is wrong. Voy a tocar un punto y voy terminando. I'm going to touch a point and I am concluding. No porque termine la palabra, porque voy a continuar hablando esto esta noche, lo voy a seguir hablando. Not because I'm done with the word, I'm going to continue Porque talking vamos a about entrar this, en un nivel más profundo esta noche. because we're going to enter into a deeper level tonight. Ahora, la gente, los creyentes, Now the people, the believers, las hermanas the sisters, y los hermanos en Cristo and the brothers in Christ, tienen que saber they need to know que no todo lo que venden en la tienda that not everything that they sell in the store es correcto. is correct. La mayoría de esas modas Most of those fashions que el mundo usa that the world uses son hechas por mentes depravadas are made by depraved y minds mentes que están siendo usadas para manifestar el espíritu de seducción continuamente a la gente. and minds that are being used to manifest the spirit of seduction Y continuously. entonces el to diablo people. es una manera de seducirte. So, Tienes, the devil tienes que uses it. estar en el son de la última moda. So you need to be in the last fashion. Tienes que usar lo último que está en moda. You need to use what you ¿Qué need es lo to último wear. que está en moda? You need to wear whatever is the Trata latest de fashion. ponerte el pantalón más apretado en tu cuerpo Try to wear the pants that are the tightest que in your delinee body, cada parte de tu cuerpo that show every part of your de body tal manera que quien te vea sepa que tienes una buena figura. in such a way that whoever looks at you knows that you have a good figure. Pastor, yo no me compro eso para hacer eso. Pastor, I don't buy that to do this, Pero ese es el plan de Satanás por cual idea ciertas modas. but that is the plan of Satan of why he puts out there certain fashions. Y ahora yo quiero adelantarme al pensamiento de ustedes. No crean que yo sea un
un hombre, un predicador legalista, And I don't want you to think that I'm a preacher that is porque en legalistic, ningún momento lo creo, because at no moment I believe ni that, tampoco religioso, nor religious. pero hay principios de santidad, But there are principles of hay holiness. principios de santidad Principles of holiness que tienen que ser modelados por la iglesia. that need to be taken by the church. Yo sé que usted se gozaría más si yo ahora le digo a usted que usted va a tener un Rolls Royce mañana en su casa, I know that you would rejoice if I tell you that tomorrow you will have a Rolls Royce in your house. o el último modelo del carro que acá ha salido en el mundo lo va a tener en su casa. Or the last model of the car that Eso le in gusta the a la world. gente. People like that. Lo material. The material Pero cuando tú things. lo pones a tono con lo que Dios dice en su palabra, la gente se resiste, no puede oírlo. No. Hábleme de otra cosa, pero no me hable de la forma como yo tengo que vivir la santidad. But when you speak about holiness, people say no, and they resist it, and they say, do not talk to me about how to live holiness. Yo te hablo porque es in esta holiness. palabra. I speak to you because this is the word. Te hablo porque esta palabra. I speak to you about Quiero this because decir, it's the el word. espíritu de seducción I want trabaja fuertemente en esta hora. The spirit of seduction is working hard in this hour. Yo tengo que dar una conferencia en Guatemala acerca de cómo descubrir el espíritu de Belial o descubriendo el espíritu de I'm Belial going to have a conference in Guatemala about discovering the spirit of Belial a unos 600 pastores. to 600 pastors. Y cuando estaba pensando en eso, dijo, vamos a hacer una revisión del libro Descubriendo a Belial. And when I was thinking about this, I said, let's do a revision of the book. Vamos a hacer Discovering Belial. una segunda edición de este libro Let's have a second edition of this book. y le pusimos 4 capítulos más. And we added 4 more chapters. Y uno de esos capítulos es lo que estoy predicando. And one of these chapters is what I'm preaching. Y también cómo opera la potestad de Atalía ayer y hoy. And also how the power of Athaliah works then and today. Y aunque yo no voy a estar desarrollando, pero quiero decirle algo para que usted pueda entender de una forma clara lo que Dios quiere comunicarnos. And I want you to understand clearly what God is trying to communicate. La semilla de Jezabel fue más terrible que la semilla misma de Jezabel. The seed of Jezebel was worse than Jezebel herself. Y Atalía fue hija de Jezabel. And Athaliah was the daughter of Jezebel. Y lo que hizo Atalía And what she did fue muy diferente a lo que hizo su madre. was different to what her mother did. Mientras que Jezabel mataba y cortaba cabeza de profetas, While Jezebel killed and cut the heads of the prophets, Atalías también mató la genealogía de los que tenían que llegar al trono, Athaliah, she killed the genealogy of those that had to arrive to the throne. bajo un espíritu de seducción. Under a spirit of seduction. Ella nunca entró al templo de Dios, She never entered into the temple pero of se God. paraba en la puerta para que nadie entrara al templo But she would stand at the door so that nobody would enter the y temple. pudiera conocer el Dios santo que había dentro del templo. And could know the holy God that was inside the temple. Ella mató a sus hijos, She killed her children. mató a sus nietos She killed her para ella grandchildren. perpetrarse en el trono del reinado de Judá, So that she could stand in the throne of the kingdom of Judah. sin saber que en el templo, allí dentro, Without knowing that inside in the temple, Dios estaba protegiendo y cuidando al verdadero rey de Judá God was protecting and taking care of the true king of Judah por el sacerdote Joiada. by the high priest Hoiada. Lo cuidó por 7 años. He took care of him for 7 years. Y cuando el rey tenía 7 años, And when the king was 7 years old, lo coronó como rey. he crowned him as king. Cuando el pueblo comenzó, en el templo comenzó a levantarse la voz de júbilo, de alegría. And when in the temple they started shouting with jubilee and gladness, Atalía dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está con algarabía, con gozo dentro del templo? Athaliah said, what is going on? Why are people rejoicing inside of the temple? Las puertas que ella había cerrado The doors that she had closed y que no había dejado que nadie entrara en el templo, and that she had not allowed anyone to de enter. repente las puertas estaban abiertas. All of a sudden the doors were open. Y cuando ella miró a lo lejos, And when she looked at a distance, ella vio al ungido rey colocado en la columna correcta donde tenía que estar colocado el rey. she saw the anointed king standing next to the pillar where he had to be standing. Y ella fue destruida, And she was destroyed, derrotada. defeated. Dios, cuando hablo y cuando comencé a estudiar esto, When I speak about this and when I began to study el this, Señor me mostraba que hay mucho, que el espíritu de Atalía, que es un espíritu terrible de seducción, the Lord showed me that the spirit of Athaliah, which is a terrible spirit of seduction, hoy está trabajando como ayer.
today is operating as yesterday. Le ha robado a muchos ministerios los diseños, Has stolen many designs to ministries, los propósitos, their purpose, los planes, their plans, la unción. their anointing. Y muchos creen que están operando bajo la unción de Dios, And many believe that they're operating under the anointing of God, pero están operando bajo el espíritu de Atalía. but they're operating under the spirit of Athaliah. El espíritu de seducción, el espíritu de Atalía es todo lo que quiera robar el plan que Dios tiene contigo. The spirit of seduction or the spirit of Athaliah is everything that wants to steal God's plan over your El life. diseño que se ha elaborado a favor de ti en el plan de las edades por Dios. The design that was elaborated in your favor, done throughout the ages by God. La manera correcta como tú tienes que desarrollarte. The correct way in how you need to develop. Pero hay muchos que le han temido al espíritu de seducción. But many have feared the spirit of seduction. Y en lugar de pasar adentro del templo, And instead of entering the temple, se han quedado haciendo alianza con Atalía en la entrada del templo. they have stayed at the entrance of the temple making alliance with Athaliah. Han cambiado su visión. They have changed their vision. En esta hora, In this hour, vence el espíritu de la seducción overcome the spirit of seduction para alcanzar los diseños y los propósitos que Dios tiene a favor de tu vida. to reach the design and purpose that God has in favor of your Todos y life. cada uno de nosotros en esta casa, All and each one of us in this house, quieran o no creerlo, whether you want to believe it or not, aceptarlo o rechazarlo, whether you accept it or reject it, recibirlo o despreciarlo, whether you receive it or despise it, en Dios cada uno de ustedes, Dios ha dado un diseño específico. God has given each one of you a specific design. Hay un plan elaborado por Dios netamente, exclusivamente a favor de ti. There is a plan elaborated by God exclusively in your favor. Es tu llamado, It is your calling. es tu vida, It is your life. es tu sentir. It is the way that you Son los feel. planes que Dios tiene a favor de tu vida. It is the plan that God has for your El life. propósito que Dios tiene a través de tu vida. The purpose that God has for your life. Pero muchos están perdiendo la orientación porque la seducción los está llevando a perder los diseños divinos del Creador. But many are losing their orientation because seduction is leading them away from the divine designs of the Te Creator. tienes que levantar contra el espíritu de la maldad. You need to rise up against the spirit of evil. Tienes que guerrear contra un espíritu que te quiere destruir. You need to do warfare against the spirit that wants to destroy you. Tienes que ser fuerte. You need to be strong. Tienes que ser valiente. Tienes que ser esforzado. You need to be courageous and strong. Te tienes que levantar con la llenura del Espíritu Santo en tu propia vida. You need to rise up filled with the Holy Spirit in your own life. Resiste al mundo y sus deseos. Resist the world and its desires. Resiste al mundo y sus deseos. Resist the world and its desires. Resiste el pecado de la seducción. Resist the sin of seduction. Levántate sobre tus pies y afírmate en la roca que es Cristo mismo. Stand firm over the rock that is Jesus Christ himself. Porque la Biblia dice que Satanás no te sorprenda en ninguna manera. Because the Bible says that do not allow Satan to surprise you No in any seis way. sorprendido en manera alguna por el diablo. Do not be surprised in any way by the devil. No seas sorprendido en manera alguna por Satanás. Do not be surprised by Satan. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Rise up in the name of Jesus of Nazareth. Pelea la batalla de la fe. Fight the battle of faith. Echa mano a la vida eterna. Take a hold of eternal Y que el life. Señor sea el primero y el último en tu existencia. And that the Lord is the first and the last in your existence. Vive para Él, camina para Él, respira en Él. Live for Him, walk for Him, and breathe for Him. Ponte de pie. Stand on your feet. Cierra tus ojos. Close your eyes. Inclina tu rostro. Bow your head. Tienes que amarlo, You need to love Him. pero amarlo But love Him como Él tiene que ser amado. as He needs to be loved, as He should be loved. Desear su presencia, To desire His presence. anhelar profundamente de Él, To desire Him deeply.
que todo lo malvado, que todo lo vil, that everything that is evil and wicked, que todo lo que es seducción that everything that is seduction sea arrancado por completo. is completely rooted out. Tú tienes que ser entendido para detectar dónde y cómo trabaja la seducción. You need to be understanding to detect how seduction operates. Recuerda que siempre la seducción te va a intentar hacer o va a intentar que hagas lo que a Dios nunca le agrada. Remember that seduction will always try to make you do those things that do not please God. Por eso necesitas ser fuerte. For that reason, you need to be strong. Ser fuerte para conocer Be strong to know lo que Pablo escribió. what Paul wrote. Dios os santifique por completo. That God sanctifies you completely. Espíritu, Spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Cierra tus ojos. Close your eyes. Dile, Señor, yo quiero que ser santificado. And say, Lord, I want to be sanctified. Santificado no en alguna área. Sanctified not in some areas only, Santificado por completo en mi vida. but sanctified completely in my life. En mi manera de ver, In my way of seeing, de oír, hearing, de hablar speaking, y de hacer las cosas. and doing things. Yo quiero que le adores ahí donde estás. I like you to worship him where you Dile, are. Señor, yo necesito Say, Lord, I need conocer la grandeza de tu gloria. to know the greatness of your glory. Necesito tener lo más profundo que emana de ti. I need to have what is deeper and that comes from Lo you. verdadero, lo puro, lo que es real. What is true, pure, and real. Lo que no hay mentira en ello. What there's no lie in it. Lo que es gracia What is grace y lo que es verdad. and what is truth. Lo necesito para mi vida. I need it for my life. Para vivir en victoria, nunca en derrota. To live in victory and never in defeat. Para vivir mirándote solo a ti To live looking only at you y nunca mirando en mi derredor. and never around me. No importa lo que la gente piense. It doesn't matter what people think. No importa lo que la muchedumbre grite y vocifere allá afuera. It doesn't matter what the multitude says out there. No importa aunque muchos teniendo apariencia de cristiano It doesn't matter if many having the appearance of Christians, viven su vida de cualquier manera. they live their life in any way. Amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, Friend that is here this morning, yo no te hablo a ti una religión, no te estoy hablando de una ideología barata, I'm not speaking to you about a cheap ideology or religion. te hablo de lo único que puede cambiar tu vida I'm speaking about the only one that can change your life de muerte a vida, from death to life, de condenación a salvación, from condemnation to salvation, de eternidad sin Dios a eternidad con Dios. from eternity without God to eternity with God. Allí donde estás, There where you are, no tienes que decirme nada. you don't need to say anything. Yo no te voy a decir nada, no te voy a preguntar nada, I will not ask you anything. pero sí quiero animarte a que tengas la capacidad de hacer la decisión más importante de tu vida. But I want to encourage you to make the most important decision of your life. Allí donde estás, There where you are, dile, Señor, yo te necesito. say, Lord, I need you. Y toda persona que nunca públicamente ha reconocido a Jesús como su personal Salvador And everyone that has not recognized Jesus as their personal Savior in public y decide hacerlo en este instante, and decides to do so now, no solamente es creer que Dios le ama, is not simply to believe that God loves you, sino que Jesús but that Jesus tiene poder para cambiar tu hoy y tu mañana has the power to change your today and your tomorrow y borrar para siempre tu pasado. and erase your past forever. Levanta tu mano donde estás. Lift up your hand where you are. Si hubiera alguna vida, Dios bendiga la mano que se levanta, la otra mano. No tenga temor, levanta la mano. Do not be Toda afraid to lift persona up que your hand. decide venir a Jesús en este momento, no tenga temor. Yo no le voy a preguntar nada, solo quiero orar, clamar para que Dios pueda bendecir su vida de una forma especial. Everyone that decides to come to Jesus now, I'm Lo not único going que to tiene ask que you hacer es anything. levantar su mano en alto y decir: All you yo need to do is lift up reconozco your que hand. Jesús es lo único que yo necesito en mi vida. And say, I recognize that Jesus is the only one I need in my life. Lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador personal. I recognize him as my personal Lord and Savior. Si te has apartado del Señor, hoy el Señor te llama para que reconcilies tu vida con Él.
If you have walked away from the Lord, He's calling you today to reconcile your life. Dios bendiga a la dama que pasa. God bless the woman that Toda comes to the persona que front. levanta su mano, no tenga temor. La iglesia orando. Everyone that has lifted up their hand, do not be Hermanos, afraid. ayúdenme a las personas que levantan su mano. No tenga temor. Yo no le voy a preguntar nada. Solo quiero orar y clamar a Dios por su vida. Do not be afraid. I just want to pray and cry out to God for your life. Para que usted sea libre de toda seducción del enemigo que quiere destruirlo o destruirla y pueda tener la vida abundante con Dios. For you to be free from every seduction of the enemy and have an abundant life with God. Donde quiera hubiera personas con necesidad de parte del Señor, vengan aquí adelante. Wherever there is a person with need No from tengan the temor. Lord, Aquí está el Señor para bendecirles. come to the front. Do not be afraid. The Aquí Lord está el is here to Señor bless para you. tocar y para ministrar a su necesidad. The Lord is here to touch you and minister to your need. Oh, te adoramos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. We worship you, Lord, because you are the King of Kings and the Lord of El Lords. único sabio Dios todopoderoso The only wise God, all que te powerful, mueves en la vida de hombres y de mujeres. that moves in the life of men and women, De aquellos que acuden a tu llamado y responden a tu invitación divina. of those that answer to your calling and divine invitation. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Señor, toca cada vida que está aquí en esta mañana. Lord, touch every life that is here this morning. En esta que es tu casa, cada hombre y mujer que has traído en esta mañana. In this your house, every man and woman that you brought here this morning, Bendíceles de una forma especial. bless them in a special way. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Yo voy a pedir que las personas, las damas que han pasado delante, mantengan sus ojos cerrados. I'm going to ask the ladies that came Y to les the voy a front invitar que levanten una de sus manos. to lift up one of their hands. Si hubiera alguna otra vida más, puede pasar adelante también, aunque esté orando. If there's anyone else, you can come to the front. Levante una de sus manos Lift up one of your hands y repita conmigo esta oración. Orar es conversar con Dios. and repeat this prayer. To pray is to speak Repita with God. conmigo esta oración. Dios y Padre eterno, God and eternal Father, yo te doy gracias por estar en este lugar, I give you thanks for being in this escuchar place, esta palabra, hearing this message, escuchar este mensaje. to hear this Perdóname, message. Jesús, Forgive me, Jesus, por haber vivido mi propia vida for having lived my own life y haber elegido vivir de una manera lejos de ti. and having chosen to live away from you. Yo te necesito. I need you. Yo me arrepiento de todo mi corazón I repent with all my heart, y vengo a ti and I come to you porque sé que tú me amas. because I know that you love me. Perdona mis pecados, Forgive my sins, límpiame de toda maldad. cleanse me from all evil. Yo me arrepiento de todo mi corazón I repent with all my heart. y yo reconozco And I recognize que Jesucristo that Jesus Christ murió died y resucitó por mí and resurrected for para me darme una vida nueva to give me a new life. y para que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. And so that my name is written in the book Yo of life. reconozco a Jesús I recognize Jesus como lo único que as the, salva mi vida as the only one that saves my life y perdona mis pecados. and forgives my sins. Yo te doy gracias, Dios eterno. I give you thanks, eternal Me God. declaro tu hija And I declare myself your en el daughter. nombre precioso del Padre, In the precious name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Amén Amen. y amén. Gracias, Señor, por estas vidas. Les Thank you, God, bendecimos. for these lives. We Bendecimos bless sus them vidas, Señor, We bless their para que lives, puedan Lord, ser bendecidas con toda bendición especial. so that they can be blessed with Sobre every special sus vidas, blessing over their La lives. bendición tuya pueda ser derramada. That Tócales, your Señor. blessing is